está relacionada con los ácaros, las familias de ácaros de mayor impacto en Colombia. Cuando a uno le hablan de ácaros, tiene que ponerse a pensar en algo. La taxonomía de los ácaros es una taxonomía que fue adaptada por taxónomos a partir de analogías encontradas en los insectos, no de homologías. Es decir, el comportamiento, por ejemplo, de un quelícero en un ácaro es muy parecido al comportamiento de las antenas en los insectos. Pero a los ácaros tienen características morfológicas completamente diferentes con los insectos que lo llevan a uno a pensar que esas asignaciones son caprichosas. Muchas de esas asignaciones son caprichosas. Cuando estudiamos la historia de la acarología, ¿qué encontramos? Que muchas personas, como Fleischmann, Spencer, bueno, una cantidad de investigadores, que ya veremos algunas portadas, plantearon dividir el cuerpo de los ácaros en regiones, pero el cuerpo de los ácaros no es segmentado, a diferencia de los insectos, que sí es segmentado. La abundancia de ellos en los agroecosistemas, la biodiversidad, la capacidad de adaptación y colonización, las relaciones de herbivofagia, aquellos que son fitófagos, porque hay ácaros depredadores, ¿sí? Hay ácaros que son, por ejemplo, problemas en animales como vertebrados, como roedores, en aves. Hay una diversidad morfológica con esas estructuras especializadas y el comportamiento. Cuando se coloca uno en la tarea de estudiar qué es lo que ha ocurrido con esos ácaros y revisa, yo les voy a recomendar este libro de Ernesto Doreste. Ernesto Doreste, este libro se consigue en español, es un libro de un chileno, donde habla de las bases elementales en el resumen que les dieron, les dieron en la UC. Todavía no se le va a dar como memoria al final van a encontrar más de 100 páginas que escribimos sobre ácaros y trips, donde ustedes van a encontrar referencias de Ernesto Doreste, también de investigadores de Marjorie Hoy. Marjorie Hoy es de las acarólogas nuevas y que están aportando bastante. Hay journal como este de acarología. Este es un journal de sistemática y acarología aplicada. Es un libro de entomología y acarología médico-veterinaria. Y hay muchos libros sobre esta parte en veterinaria, porque de hecho los ácaros son muy importantes en la parte de animales domésticos como ectoparásitos del ganado, por ejemplo, y están asociados con garrapatas. Hay zonas donde, aquí en Antioquia, en el 41, es un kilómetro peligroso yendo hacia la zona del Valle del Cauca, donde uno no puede entrar a esa finca, porque si usted entra, las garrapatas se lo comen a usted vivo, sale por lo menos con 5.000 garrapatas pegadas a su cuerpo. Es un problema de tipo social lo que han generado esas garrapatas allí en el 41, y no han podido, se han utilizado hongos entomopatógenos, de todo, y sobre todo es que a la gente le da miedo entrar a realizar las aplicaciones. Entonces, cuando uno revisa todo esto, todos estos trabajos de Fleischmann, de Spencer, todos estos trabajos, encuentra que sí, que ellos empezaron a darle a los ácaros unas responsabilidades que hasta de pronto no las tenían. Cuando hablamos de ácaros, por ejemplo, en floricultura, se hablan de muchas especies. En algunas partes se hablan de 8, de 10 especies, y algunos dicen que solamente hay 2 o 3 especies importantes. Pero hay cosas como estas. Colombia, cuando en Colombia hay una plaga nueva, grave, el país decreta emergencia fitosanitaria para esa plaga. Ahorita tenemos un problema en una palma por la presencia de un ácaro. ¿Sí? Ese es un ácaro que tiene en emergencia la producción de la palma africana por allá en los llanos orientales. Y entonces se le decretó. En cítricos también hay emergencia fitosanitaria por el ácaro que está asociado con la leprosis de los cítricos.
Entonces se decretan emergencias y sabemos que son fitófagos, hay plagas agrícolas porque hacen daño a tejidos vegetales, hay vectores de enfermedades, hay ácaros que atacan productos almacenados. Por ejemplo, los ácaros del género Piemotes son los más bravos atacando granos almacenados. El Piemotes produce un veneno que es más grave que el de la venena de la culebra coral. El veneno del Piemotes es más bravo que el de la culebra coral, y si la persona es susceptible, es alérgica, lo puede matar unas picaduras de este ácaro. Hay benéficos, son predadores, están los fitoseides que son tan famosos. Hay gente que está produciendo fitoseides en la sabana de Bogotá. Está el compañero que está produciendo en Bichópolis fitoseides, ya le han dado mucha televisión y prensa. Y hay algunos que tienen actividades ecológicas, hay algunos que son degradadores de la materia orgánica, se comportan como ingenieros del agroecosistema, transforman la materia orgánica, otros que ayudan en el reciclaje de nutrientes, los hay en todos. Pero tenemos un problema, ese tamaño tan pequeño, los ciclos de vida. ¿Cuánto cree usted que es el ciclo de vida de un ácaro? Depende de la temperatura, sí, pero más o menos como 20 días. De 10 a 15 días, 14 días, algunos que tienen 12 días, y se han encontrado duraciones a nivel de laboratorio, dependiendo de la temperatura, que les merman esa durabilidad en su vida. Y sabiendo que pasan por huevo, por larva, por ninfa, por adulto, y las ninfas pasan por varias formas que ya las vamos a ver lentamente. ¿Cómo son los ácaros? Los ácaros tienen un cuerpo poco segmentado y los apéndices son articulados, poseen un exoesqueleto donde la quitina está presente. Los acaricidas elaborados con inhibidores de síntesis de quitina dieron algún resultado al principio, ahorita no tanto, y servían para eliminar poblaciones altas de estos ácaros. Estas formas de los ácaros que tienen un cuerpo poco segmentado, donde uno no ve la diferenciación de la parte del nactosoma con el idiosoma es la parte posterior del cuerpo, uno encuentra como dificultades en entender esa funcionalidad del movimiento del ácaro. Pero yendo acá encontramos lo siguiente: la parte anterior la llamamos nactosoma, ¿sí? El idiosoma es la parte posterior del cuerpo que conlleva el opistosoma, el metapodosoma. Entre metapodosoma y opistosoma tenemos el histerosoma y tenemos el nactosoma, que es la parte anterior de la cabeza donde van las estructuras, algunos apéndices como son los quelíceros, como son los palpos, estos que van acá, quelíceros, palpos, ¿sí? El ambulacro también. No todos los ácaros presentan ese ambulacro, pero algunos ácaros sí presentan, por ejemplo, de acuerdo a la distribución de las setas, unas fórmulas de ketotaxi interesantes para poderlas identificar, pero vemos cómo toda la gente dibuja o toma fotos de un cuerpo uniforme, un cuerpo unido, fusionado, no dividido. Entonces esta división es una división como arbitraria que el taxónomo de ácaros ha decidido darle, pero una persona en el campo se le pierde el espacio para decir dónde empieza el idiosoma y hasta dónde llega el nactosoma. Se cree que el nactosoma llega hasta esta parte inferior de la base de inserción de los quelíceros. Se cree que llega hasta allí y que el idiosoma es el resto del cuerpo. Pero es en este tipo de ácaros, porque si vamos a los ácaros eriófidos, la condición, ahorita vamos a ver, es completamente diferente. Taxonómicamente pertenecen a un filum que es el artrópoda, pertenecen al subfilum Chelicerata, la clase es arácnida, la subclase de la ácari, y existen 2 órdenes y 7 subórdenes.
En los 2 órdenes y 7 subórdenes existen un 50% que son fitófagos y un 50% benéficos. Los que son fitófagos son acariformes y los benéficos los llaman parasitiformes, pero no son parasitiformes, son predadores. Son predadores excelentes que inclusive están siendo comercializados. Aquí tenemos un esquema donde mostramos algunos ejemplos de algunos ácaros. Este es un parásito de murciélagos. Este es Cunaxa, que es vida libre en el suelo, es un depredador. En la Universidad Nacional de Palmira ha venido trabajando con la búsqueda de estos ácaros depredadores en los suelos que han estado perdidos durante mucho tiempo y que inclusive por aplicaciones de herbicidas, de fungicidas y de otras sustancias químicas se han perdido. Aquí tenemos un parásito de gallinas. Este es uno de vida libre en el suelo, es un depredador, y este es un parásito de lagartijas. Tenemos todos los comportamientos en los ácaros y miren los cuerpos. Este cuerpo ya aquí nos queda más difícil que en los anteriores ver lo que es el nactosoma con el idiosoma. Los que son fitófagos y afectan el desarrollo de las plantas, ¿qué ocurre? En el follaje estos ácaros destruyen las células y reducen el contenido de clorofila. Nosotros, qué bueno que hubiéramos aprendido a medir cómo se pierde la clorofila o cómo se pierde o se interrumpe la fotosíntesis en las plantas por efecto, por ejemplo, el crecimiento de un hongo como la fumagina. O por ejemplo en ese hongo que se llama fumagina, que lo estuvimos viendo ahora allí en un cítrico, por ejemplo, qué especie de fumago es, si es un Cannodium o qué otro tipo de hongo es, porque el trabajo sobre agentes patogénicos que producen fumagina en Colombia, si hay un trabajo no hay dos. Disminuyen el tamaño de las hojas, la tasa de formación y la longevidad. En banano hay un problema serio con los ataques de estos ácaros. Hay un proceso y es que perforan el parénquima lagunoso, alcanzan la empalizada y así aflora el contenido celular sobre la superficie foliar y allí lo toma el ácaro. En algunos es muy fácil ver las clorosis que se producen, en otros es muy fácil ver las verrugas. Hay ácaros como los eriófidos que son típicos productores de verrugas. Parece que las hiperplasias son producidas por la planta. Parece ser, pero últimamente han venido diciendo los investigadores que hay una relación entre una respuesta de la planta a la inyección de una saliva tóxica por parte del ácaro. Si el ácaro no inyecta la saliva, que trae una serie de sustancias que producen esa toxemia dentro de la hoja, no se produce la verruga. Cuando ustedes cogen una hoja de zapote y con Maticia cordata, como se llamaba anteriormente zapote, ahorita es que ya le cambiaron el nombre, y ven en la hoja de zapote llena de verrugas elaboradas por Phytoctus maticiae, que es un ácaro eriófide, y abren eso con mañita, con un bisturí, van a encontrar centenares de ácaros de la familia eriófide aquí adentro. Con un agravante, cuando ya se produjo este daño, no se justifica controlarlo. Hay que evitar que esto se dé, que se den las verrugas para poder realizar los controles. Hay daño a las plantas, aquí tenemos un daño a una leguminosa, vean ustedes, pueden dañar la hoja, el cogollo, el rebrote, pueden dañar la vaina, pueden producir lo que se llama erinosis. Ustedes han visto hojas de guanábana. En hojas de guanábana es muy fácil encontrar erinosis ocasionadas por ácaros de la familia Eriófide o en muchas otras familias o plantas silvestres, plantas ornamentales, ver estos puntos cloróticos que son manifestaciones de alimentación, de crecimiento de poblaciones, de daño de ese ácaro. Cuando el ácaro va a tomar el alimento, aquí hay un ácaro tetraníquide y aquí hay un eriófido, tetraníquido y eriófido, entonces meten su estilete y perforan las paredes de los tejidos, ya dijimos del parénquima lagunoso, y
ellos logran que los exudados fluyan y de allí el ácaro los toma. Aquí tenemos, por ejemplo, una colonia de ácaros en una planta, en una parte terminal. Ellos tienen una característica como los áfidos, se colocan en las partes terminales, en los brotes tiernos para alimentarse y atacan todo tipo de plantas. Son ataques, por ejemplo, en forestales, donde ocasionan una clorosis bien grave. Este es un Oligonicus. Los ataques de Oligonicus en café hace 3 años fueron gravísimos en la zona central cafetera. Atacan plantas de hoja ancha, de hoja angosta, porque el ácaro inserta los quelíceros en la superficie de la hoja. En esto de los quelíceros hay unas cuestiones interesantes, porque los quelíceros no necesariamente constituyen un órgano para tomar los alimentos, sino que les ayuda a tomar los alimentos, porque en algunos ácaros esos quelíceros han sido llevados o especializados para utilizarlos como complemento de una estructura en el proceso de la cópula, o sea, como un órgano de reproducción. El daño causado por la alimentación primaria ocurre en las células del parénquima en empalizada. Las células del mesófilo esponjoso también resultan afectadas y el resultado es clorosis, que se incrementa desde puntos amarillentos hasta la pérdida completa del pigmento que contiene la planta. Las pérdidas de follaje en café por ataque de Oligonicus, del mismo Tetranicus, son bastante considerables. Las hojas se caen y el árbol puede morir. Se sabe que los daños en las partes tiernas afectan el tamaño más rápidamente y en mayor grado que las especies que prefieren alimentarse en las hojas maduras. Los daños más severos se encuentran a veces en botones florales. Una explicación aquí. Hoy por hoy tenemos los ataques de ácaros tenuipálpidos en cítricos. Y los frutos atacados por tenuipálpidos o por los mismos eriófidos se tornan de consistencia corchosa. Cuando uno ve estos ataques en estos frutos, le preocupa una cosa, y es que el daño cosmético es evidente. Ese daño es evidente porque en ningún mercado nacional ni internacional le van a aceptar un cítrico afectado por un ácaro de estos. Observen ustedes daños allí asociados con otras cosas. Allí también hay que dar la pena señalar que hay algún tipo de escamas de la familia Diaspiridae que acompañan ese daño. Entonces, ese daño cosmético hace que esa fruta sea rechazada. Ay, gracias. Pero ¿qué ocurre? Las amas de casa en Colombia han aprendido que la naranja quemadita, la naranja tostadita, tiene más jugo y es más dulce. Y entonces ellos van y compran esa naranja. Vea, compre la naranja, pero la tostadita, la café, que esa tiene más azúcares. ¿Por qué? Porque cuando el ácaro mete su saliva, desdobla y altera los grados bris del fruto, y ese fruto se vuelve más jugoso y de verdad tiene más azúcares. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Tú? Sí. Es que ahorita cuando estábamos hablando ya del lactosoma, en los tetránicos, bueno, Cinnabar y los Urtices, ellos tienen una fusión y forman el estilíforo. Sí. ¿Cómo es la fusión? No se conoce como el quelícero, sino estilíforo. Estiloforo. Sí, ahorita vamos a esa parte, pero ya que usted se me metió allí, quiero advertirle una cosa. Parece que no solamente hay un tetránicos. Parece que no hay 2 tetránicos, Urtis y Cinnabarinos, sino que hay uno solo, y ya vamos a ver las fotografías de eso por trabajos de variaciones, de coloraciones de agur del macho y las genitalias de las hembras. Sí, y ya los últimos investigadores, donde hay una mexicana trabajando con un grupo de neozelandeses,
dice que no hay sino un solo Tetranicus allí. Bueno, son enredos, aunque Alfredo Acosta, que fue la máxima autoridad en tetraníquidos en Colombia, dice que existen más de 30.000 especies de tetraníquidos en el mundo. Bueno, en eso de dar los datos es tan difícil. Ahorita vamos a ver cómo se fusionan esos datos, en qué estructuras se fusionan todas estas apéndices que me decís. Sí. Ya que responde eso que usted mencionaba de la modificación de las propiedades organolépticas del fruto por la picadura del ácaro, pues ¿por qué eleva los grados BRIS? ¿Por qué cambia el contenido de los grados BRIS? Porque la saliva lleva un complejo enzimático y todas esas enzimas hacen que se alteren, se reduzcan o se incrementen los azúcares allí. Entonces es un fenómeno de ese tipo, de tipo bioquímico. Porque yo decía, señor profesor, me enseña fisiología y me enseña bioquímica, que son cosas que nosotros desconocemos, pero sí sabemos que esa naranja es más dulce y que tiene mayor cantidad de jugos. Se debe precisamente a eso. Yo no sé si Régoles les habló ayer de eso. No comentó. No llegó la pregunta, realmente. Bien. Como la fruta adquiere esa apariencia corchosa, se demerita la calidad y ese fruto no va a ser aceptado en ninguna parte. Entonces, este Oligonicus, aquí tenemos una biología. Las hembras copulan tan pronto son adultas, el número de huevos por día es de 20, pasa por las fases de huevo, larva, crisálida, ninfocrisálida, protoninfa, deutoninfa y teleocrisálida. Entonces es un ciclo complejo. Y solamente estas diapositivas para ilustrar acá que todo eso conlleva a que el ácaro pueda modificar su comportamiento genético en su ciclo vital. Y esto es lo que se llama plasticidad genética. La plasticidad genética que tienen los ácaros es superior a la de los insectos, porque el tener protoninfa, deutocrisálida, deutoninfa, teleocrisálida, los hace que cambien tan rápidamente en menos de 15 días a diferentes tipos de ¿qué? De fases en su ciclo. Aquí tenemos un lactosoma. En el lactosoma es muy importante ver aquí en esta parte, en B, tenemos los palpos y en C tenemos las estructuras de los quelíceros. Estas setas, ¿sí?, me ayudan a mí a conformar el mapa ketotáxico para poder conocer la fórmula de ketotaxia que tienen para poder, como carácter diagnóstico, identificar este ácaro. Esta es la parte anterior, esta es la parte de la cabeza, si se quiere. Aquí tienen las partes móviles, el primer par de patas, los adultos, las ninfas y los adultos tienen 4 pares de patas, las larvas solamente tienen 3 pares de patas. Ellos poseen quelíceros diferentes, como estos son quelíceros de ácide, estos son quelíceros de fitoseides, estos son de dermácidos en D, y hay variables, hay unos que son bifurcados como estos en anoétidos. Ya les dije, los quelíceros sirven como un órgano sujetador para el proceso del alimento o para el proceso de la cópula. Y también en los palpos se encuentran características como estas. Estas son palpos diferentes en tetraníquido, queilétide, anoétide, tideide, macroquélide. Esta variabilidad que hay, esa diversidad morfológica que hay, lo lleva a uno a lo siguiente, a que cuando mira en forma concreta todo el cuerpo del ácaro, encuentra que las mismas patas también van a variar. Aquí está una pata de una hembra en un ácaro del género Laelaps. Laelaps es un depredador. Aquí en A tenemos el ambulacro. El ambulacro es una estructura que le sirve
para posicionarse y para avanzar. Aquí tenemos en B la pata de la hembra de Tetranicus, en C la de Polygotarsonemus latus y aquí la de Acalitus, que es otro depredador. Tienen diferentes tipos de setas. Este es un tipo de seta filiforme muy común. Este es un tipo de setas aserradas, vean ustedes en cerdas. Estas son bipectinadas, estas son bifurcadas, estas son arriñonadas, las denominan. Tienen diferentes tipos de setas estos ácaros y están presentes en el cuerpo. Ese ácaro que está atacando ahorita la palma en Colombia tiene unas setas hermosísimas que terminan como en una especie de bolsa en la parte superior. Este es un hipoaspis, el esquema quetotáxico en la tibia. Entonces, la forma que hay aquí, vale la pena una pequeña explicación. Cuando miramos esta parte, por ejemplo, encontramos que está dividido en dos planos, uno distal y uno proximal. La ubicación de las setas aquí, entonces estas setas y reemplazadas aquí en esta fórmula me va a dar a mí la fórmula tarsal, la fórmula quetotáxica que va a tener este ácaro y me va a poder permitir a mí identificarlo como un carácter diagnóstico. Existen casi todas las claves para ácaros basadas en este tipo de ubicación de las setas o de la quetotaxia. Aquí en esta parte está lo que tú preguntabas ahora. El peritrema consiste en un par de estructuras. Este es el peritrema. Es un par de estructuras que nacen cerca del extremo anterior del cuerpo y se separan por encima de la parte externa del estilóforo. Se separan aquí en la parte externa del estilóforo. La genitalia de la hembra es característicamente corrugada, es arrugada, y el edeagus del macho es de importancia taxonómica a nivel de género y de especie. Los tarsos generalmente terminan en uñas y en podios, que son caracteres de valor taxonómico. Y aquí tenemos este peritrema que me permite a mí, véalo acá, está conformado por estas dos estructuras. Aquí tenemos el rostro, aquí tenemos el palpo y este es el quelícero. El quelícero está conformado por tres estructuras que le permiten a él tener unos dígitos fijos y unos dígitos que son móviles.